Vamos a cambiar de tema. Santiago es la ciudad más segura de América Latina, seguida por Buenos Aires, Argentina y Buenos Aires y también Río de Janeiro, de acuerdo a un estudio realizado por el periódico británico The Economist. Aunque esta calificación no se relaciona con la cesación que existe al interior del país, nuestra capital se encuentra en el 33º lugar entre 60 ciudades analizadas. Vamos a profundizar en este análisis, el contexto también. Estamos para eso con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. ¿Qué te parece este ranking o este análisis que hace The Economist y que deja muy bien posicionado a Santiago específicamente? Y muchos dicen, bueno, ¿será tan así? Obviamente con las percepciones que tenemos aquí a nivel local. A ver, yo creo que estos indicadores permiten hacer una comparación con distintos países internacionalmente y por lo tanto da una seña de cuál es el nivel que tiene Chile en materia de seguridad con respecto a otros países y eso sí sirve de una referencia, pero evidentemente como todo instrumento tiene debilidades que hay que tener en cuenta en el minuto de celebrar o no el resultado que está teniendo. Primero, habla el indicador de seguridad, pero por un concepto de seguridad amplio. No estamos hablando de seguridad solo como la posibilidad de ser víctima de delito. Esto tiene en realidad 4 conceptos distintos, que son salud, infraestructura, medio ambiente y seguridad personal. Entonces, son 5 en realidad, y seguridad digital también. Claro. Entonces, en cada uno de ellos evalúa distintos puntajes según criterios que ellos han definido, son un set bien amplio de indicadores, y a partir de eso define la seguridad nacional. Lo que nos muestra el indicador es algo bien frecuente en todas estas comparaciones internacionales, que Chile a nivel mundial lamentablemente no está en los mejores lugares. De hecho, nosotros en este mismo indicador estamos bajo el promedio. Estamos de 60 países, estamos en el lugar 33, en el total 33. Sí. Entonces estamos por debajo de la mitad de los 60 países que se miden. Los países que eligieron ellos, según declaran, son los 60 países con más población en el mundo. O sea, perdón, son ciudades, no son países siquiera, son las ciudades con más población en el mundo. Y dentro de Latinoamérica seleccionan solamente 4 ciudades. Y dentro de esas 4 ciudades, sí, efectivamente estamos nosotros mejor en el índice total. Pero esto es algo bien frecuente, sobre todo en materias de seguridad, porque Chile es bien aventajado con respecto al barrio. Nosotros siempre tenemos mejores índices de seguridad que Colombia, México, claro. Centroamérica en general, que los vecinos más cercanos también. Pero esto es porque también nuestros vecinos no son la mejor vara de comparación, porque la zona de Centroamérica y Sudamérica es una zona en general bastante violenta. Tiene índices de violencia importantes y por lo tanto cuando nos comparamos con el resto del mundo solemos bajar muchos lugares. Entonces somos los mejores del barrio, pero somos del promedio para abajo con respecto a la comparación internacional. Claro, si uno lo ve en el específico de la región, muy bien, se aplaude y también ha sido la constante en los últimos años, pero si lo vemos a nivel mundial, claro, de 60, el lugar 33, y un punto porque tú dices algo que es muy importante, la medición considera distintos factores. Uno cuando habla de seguridad generalmente piensa en la seguridad personal. La delincuencia, por ejemplo, o la victimización, como lo he hablado tantas veces. Pero aquí son otros elementos que obviamente van cambiando la percepción y que nos dejan muy arriba en términos regionales. Claro, si nos quedamos con la seguridad personal, como tú dices, igualmente estamos arriba, pero eso hay que ponerlo en su contexto. Así es, pero lo que sí es cierto también es que en la seguridad personal, de todos esos 5 ámbitos que mide, en la seguridad personal es donde estamos más arriba. Ya. De hecho, estamos en el lugar 20 de todos los países. Eso es bueno, porque si uno va al detalle, hay noticias bien positivas en ese sentido. Hay noticias positivas. En seguridad personal 20, lo que estamos mal es en medioambiental, que somos 50 de 60 países. Claro. O sea, ahí vamos harto por abajo. Y lo muy interesante que encontré en este indicador es que ellos hacen una separación de indicadores que le llaman de input y de output. Los que son de input son indicadores que es cuánto esfuerzo hace el país por estar mejor con respecto a ese aspecto. ¿Ya? Por ejemplo, en materia de seguridad personal, ¿cuántos policías hay per cápita? ¿Cuántos recursos se invierten en materia de seguridad? ¿Cuántos jueces también hay? ¿Cuántos fiscales hay para poder perseguir? Cuando el input es cuántos recursos pone el Estado para lograr tener una mejor seguridad personal. Y en el output está qué resultados tienen esos recursos invertidos en el fondo. Y ahí aparece la cantidad de delitos violentos, la cantidad de violencia contra la mujer, la cantidad de femicidios, etc. Entonces, las leyes, por ejemplo, también están en el primer grupo, en el input. Y aquí hay una situación que analizábamos que puede ser iluminadora como para entender qué es lo que podemos hacer. Nosotros en el input
O sea, en donde nosotros metemos recursos, estamos en materia de seguridad en el lugar 18. O sea, somos un país que invierte bastantes recursos en materia de seguridad personal. Estamos viendo ese ámbito ahora en particular. Sin embargo, cuando vemos el resultado, estamos en el lugar 24. Parece no muy distante, pero cuando uno mira los países que tienen mejores niveles de seguridad personal, es justamente al revés. Son mucho más eficientes, o sea, invierten una cantidad de recursos menor que el puntaje que obtienen en la cantidad en los resultados positivos que obtienen. Y o sea, el resultado finalmente, Daniel, el resultado de la inversión es mucho más eficiente que lo que se invierte acá en términos de seguridad personal. Es el punto. Así es. Y eso lo hemos hablado muchísimas veces también. Porque no se trata solo de invertir, claro, sino que se trata de invertir inteligentemente. Eso. Como no se trata de aplanar calles con, por ejemplo, con patrullaje policial, que es lo que uno suele pensar, porque nunca vamos a poder recorrer todas las calles que se necesitan, sino dónde ocurren los delitos, o dónde, ahora lo que estamos analizando ahora ya ni siquiera es dónde ocurren más delitos, sino dónde ocurren los delitos que generan más daño a la población. Y tenemos que ir buscando estas herramientas que nos permitan enfocarnos en tener mejores resultados. Entonces, es priorizar cuáles son las áreas donde deberíamos hacer los mayores esfuerzos para tener mejores resultados. A ver, te pongo un ejemplo, por ejemplo, una iniciativa que ha destacado muchísimo el gobierno en los últimos meses, hace poco de hecho se implementó, es la del sistema táctico de operaciones, STOP. Ahí se habla de inversión con inteligencia, enfocado y entender también el territorio. ¿Cuál es la evaluación que tienes tú al respecto de este sistema en particular, justamente en ese punto, en cómo invertimos finalmente los recursos de manera inteligente para poder combatir la delincuencia? Mira, eso es súper importante. De hecho, el primer indicador que muestra este índice, también el del Economist, es el índice de uso de información útil para la toma de decisiones. Y en eso nosotros, el STOP y otras herramientas más que se han empezado a usar en Chile, nos ponen un nivel bien alto con respecto a otros países. De hecho, en eso tenemos el puntaje completo. Y son herramientas que sin duda son útiles, pero una cosa es tener las herramientas que entregan datos, otra cosa es tener la capacidad para construir información a partir de los datos que conseguimos con estas herramientas. Otra cosa distinta después es implementar políticas que vayan en concordancia al problema que identificamos con esa información, y después que nosotros ahí a implementar políticas ya nos caemos. O sea, muy pocas políticas. Normalmente nosotros vamos monitoreando cuáles son las leyes que se van promulgando en materia de seguridad, cuáles son las políticas, los programas que se van implementando, y solemos implementar programas que no tienen evidencia de ser exitosos, sino que dan una percepción, pensaría que podrían ayudar, pero que en la práctica no está medido que ese tipo de programas ayuden. Y eso va a la persecución. Pero cuando avanzamos un poquito más, o sea, partíamos del dato, después decíamos hay que construir información a partir de eso, definir políticas, después hay que monitorear y después hay que evaluar, que es distinto. O sea, monitorear es que se esté implementando bien. Y evaluar es que veamos que el resultado que se dijo que esa política iba a tener, veamos si realmente lo tuvo. Claro. Y en eso nosotros estamos muy, muy lejos. Y aquí tenemos que avanzar mucho. Y la salud, y esto lo habíamos conversado también, creo, Nicolás, contigo. El tema es muy claro. O sea, nadie se pondría una vacuna si no estuvieran hechos los estudios clínicos que garantizan que esa vacuna va a tener un resultado positivo y que no me va a generar un daño. En materia de seguridad eso es extremadamente escaso, y en Chile también lamentablemente no estamos mejor que el resto de los países. Y implementamos políticas porque creemos que van a tener resultados, pero lo más grave es que ni siquiera evaluamos después ese impacto y por lo tanto invertimos muchos recursos, pero los resultados que estamos teniendo por el otro lado no son suficientemente buenos. Y eso es lo que nos muestra este índice, esa diferencia entre cuánto esfuerzo hacemos y los resultados que estamos obteniendo en función de ese esfuerzo. Claro, porque al final, como cualquier política pública, las políticas públicas enfocadas en seguridad, si no tienen una información aterrizada, concreta e inteligente, como tú decías, son políticas públicas que, claro, se pueden destinar muchos recursos públicos, pero finalmente tener un efecto, claro, igual va a tener un efecto, pero no el efecto deseado. Y eso lo estamos cotejando un poco con ese análisis que hace The Economist, pero por sobre todo lo que han hecho otros países, donde efectivamente lo que invierten es lo que finalmente resulta en un índice bastante positivo en términos de seguridad. Nos quedamos en lo personal, obviamente, podríamos ampliar a todo. Aquí el tema, siempre el análisis de delincuencia, por ejemplo, o los factores que
hacen aumentar la delincuencia y la victimización tienen relación no solamente con el hecho mismo delictual, sino con el lugar donde se vive, el ambiente, el hacinamiento. Hay varios elementos que también juegan ahí en contra de lo que puede ser un lugar más seguro. Efectivamente, o sea, nosotros tenemos que ver dónde ponen los recursos. Y lo primero, efectivamente, es mirar la seguridad como un sistema. Uno siempre lo mira solamente a nivel de delito. Y cuando uno trata de evitar el delito, las mejor resultado que puede tener es una disuasión. O sea, una persona que va con voluntad de cometer un delito y uno lo disuade porque tiene una cámara, porque tiene presencia policial, porque puso un candado doble, porque, etc. Pero ese impacto, esa persona que se disuade de cometer ese delito, es muy probable que vaya a otro lugar y cometa otro. Y por lo tanto la medida es efectiva para mí, pero no es efectiva para el sistema, porque ese delito igual va a ocurrir en otro lugar. Entonces las medidas disuasivas, si bien nos protegen individualmente, a nivel ciudadano, a nivel de comunidad, son sumamente poco efectivas. Y lo que tenemos que pensar, y ahí entra incluso la iluminación y cosas que uno considera que son buenas, porque ayudan, pero la verdad es que nunca van a ser suficientes para terminar o para disminuir de manera importante el problema de la delincuencia. ¿Dónde tenemos que movernos? Hacia prevención temprana. Eso. Y la verdad es que esto es contraproducente, porque, o sea, no contraproducente, pero esto es contraintuitivo en realidad. Porque se suele pensar que es algo de largo plazo, y por lo tanto los gobiernos suelen invertir poco en esto, porque son medidas que no van a tener resultados durante su periodo de gobierno. Y se suele pensar también que van a ser poco efectivas, que es caro hacer. Sin embargo, lo que se ha demostrado a través de diversos estudios es que cuando uno se enfoca suficientemente en personas que concentran factores de riesgo, no es caro porque no es pegarle al bulto, no es ir a una gran cantidad de población, sino que son personas que concentran factores de riesgo. Por ejemplo, hijos de personas que están privadas de libertad, por ejemplo, niños que desertan del sistema escolar, por ejemplo, personas que con consumo problemático de alcohol y drogas. Hay factores, por ejemplo, incluso cuando uno va a variables de salud. ¿Qué pasa con los niños que no han sido llevados a los controles de niños sanos? Y uno empieza a correlacionar esta información que tiene el sistema público y empieza a ver cuáles de esos niños al final pueden iniciar o están en mayor riesgo de iniciar conductas delictuales. Uno ve que hay unas correlaciones muy relevantes y por lo tanto que puede iniciar programas preventivos que traten de generar factores protectores, se llama, que eviten ese inicio de una carrera delictual de manera muy efectiva. Y la segunda, entonces, es efectivo y no es caro. Y lo otro, uno suele pensar también que es de largo plazo. Y la verdad es que los inicios de carreras delictuales se están dando de manera temprana, 12, 13, 14 años. Entonces, si uno a un joven, un niño entrando a la adolescencia o ya en medio de su adolescencia, si uno en ese minuto interviene, no va a evitar un delito que va a ocurrir en 5 o 10 años más, va a evitar un delito que puede ocurrir mañana, si yo ya estoy interviniendo a ese niño para tratar de colaborar con esos factores de protección que eviten la operación de factores de riesgo. Y si nos vamos al otro extremo, después, porque ya veíamos delito, esto es prevención temprana, pero si nos vamos al otro extremo, que es la disuasión, en la reinserción es sumamente importante y también es efectivo. Las personas que cometen muchos delitos, la probabilidad de captura es extremadamente alta, a pesar de la ineficacia del sistema, porque sabemos que son pocos los delitos, por ejemplo, en robos, son pocas la cantidad de personas que el sistema sabe que cometieron delito y son muy pocas las que se demuestra incluso que ese delito se cometió, incluso son pocas las denuncias, 6 de cada 10 delitos solamente se denuncian. Claro. Sin embargo, a pesar de que eso pareciera ser poco eficiente, cuando una persona basta que cometa 30, 40 delitos, yo sé que suena mucho, pero hay esos casos, no son poco frecuentes. Una persona que comete 30 o 40 delitos, la probabilidad de que en alguno de esos delitos sea capturado y por lo tanto el sistema lo conozca y pueda revisar cuáles son las causales que lo están haciendo delinquir es muy fácil. O sea, cuando una persona comete más de 40 delitos, la probabilidad de captura es sobre el 80% en alguno de ellos. Y por lo tanto, trabajar por la reinserción, y aquí no solo por aumentar penas, que al final, claro, uno dice la incapacitación, que es lo que produce la pena. O sea, sacamos a la persona del sistema y evitamos que cometa delitos. Está bien, eso va a ayudar por un tiempo. Pero no podemos hacer penas eternas para personas que cometan delitos contra la propiedad, por ejemplo. Si cometió un robo, esa persona va a volver a salir. Y si esa persona va a volver a salir, ¿qué hacemos para que esa persona no vuelva a cometer un delito? Si conocemos quién es, sabemos dónde vive, sabemos por qué cometió el delito, entonces podemos trabajar con él para evitar, para poder reinsertarlo efectivamente en la sociedad y para poder trabajar con los factores que hicieron que delinquiera y por lo tanto evitar que esa persona vuelva a cometer un delito.
Daniel, en los minutos que nos quedan, te quiero llevar a otro tema que está relacionado con lo que estamos conversando y a partir de esta información que se supo durante la semana de la Convención Constitucional, específicamente de la Comisión de Derechos Humanos, sobre sustituir a Carabineros, la institución de Carabineros. Esto también enmarcado en una discusión, que también hemos conversado varias veces, que hay un trabajo de paz ciudadana en las mesas de discusión sobre la reforma a la institución policial de Carabineros. ¿Cómo ves tú esto? Hay toda una discusión sobre la inconstitucionalidad, que significaría normas para sustituir a la institución, pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la conversación que te está teniendo en la Convención Constitucional? A ver, Carabineros es una institución muy grande, son 60.000 efectivos y por lo tanto tenemos una inversión y una capacidad instalada que es enormemente grande. Y hay muchos ámbitos en que Carabineros tiene resultados que son positivos también. Y por lo tanto pensar en que en Chile vamos a poder desarmar una institución para construir una nueva, eso va a tener un costo y un periodo de implementación que es extremadamente largo. Existen procesos de reformas policiales que han sido exitosos en el mundo, pero para eso hay que tomarlo en serio, hay que generar la capacidad, y por eso es tan importante cuando se empieza a conversar del Ministerio de Seguridad. No es porque queramos generar otra infraestructura pública y que tengamos más ministerios, en el fondo, que esto es lo que se complica, que es la típica discusión, que en el fondo vamos a tener un aparato público más... Perdón, Daniel, es una conversación bien vieja ya a esta altura, o sea que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, dividirlo en Ministerio del Interior y un Ministerio de Seguridad Pública, que se ve súper simple, obviamente hay una complejidad ahí, pero que el Ministro del Interior, que es el jefe de gabinete, no tenga que ver el tema de seguridad directamente, sino que haya un ministerio encargado de la seguridad pública, que abarca distintos sectores. Sin duda ya es muy positivo el separar esos dos temas, porque evidentemente que estén juntos es complejo, porque tienen que suena muy lógico, aparte. En sentido contraproducente, en sentido distinto. Claro. Sin embargo, lo más importante de este nuevo ministerio es que tenga una capacidad efectiva de ser contraparte de las policías. La policía, Carabineros en particular, es un servicio público que trabaja por la seguridad y el presidente democráticamente electo tiene la responsabilidad de hacer los lineamientos para propender a otorgar esa seguridad que se comprometió a otorgar a la ciudadanía. Y por lo tanto tiene que haber un correlato entre la política pero a nivel estratégico solamente, y la acción que hacen las policías, en particular Carabineros de Chile. Si el Ministerio de Seguridad o el de Interior hoy día no tiene una capacidad suficientemente fuerte para ser contraparte de las policías en lo estratégico y poder definir estos lineamientos y poder medir correctamente que se estén cumpliendo los objetivos, la verdad es que ese rol que tiene que cumplir el Ejecutivo se deja de cumplir. Y por lo tanto eso es lo más importante con respecto al nuevo Ministerio de Seguridad, es que sea capaz de cumplir el rol rector de la policía y por ejemplo, para llevar adelante un proceso de reforma como el que necesitamos, que evidentemente lo necesitamos, y tenemos a las policías que han declarado que tienen la voluntad de hacerlo. Sin embargo, tenemos que acompañarlo con la potencia que haga que ese proceso se encadene y que después se logre ir midiendo los resultados y haciendo los cambios que nuestra policía uniformada necesita. Daniel Johnson, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a usted, igualmente. Que un abrazo, chao.